Bienvenidos al prelaboratorio número 5. En este prelaboratorio veremos espectroscopía de absorción molecular aplicado a la determinación de permanganato de potasio. Para dar comienzo con este prelaboratorio, vamos a iniciar entendiendo que en los videos anteriores veníamos revisando métodos clásicos donde utilizábamos la bureta, soporte universal, un Erlenmeyer, un indicador que hacía que esta solución cambiara de color. Ahora vamos a pasar a métodos instrumentales, donde en la química analítica se utilizan instrumentos para identificar o cuantificar los analitos en una muestra. En el caso de los métodos instrumentales, son métodos modernos que nos pueden ayudar a la separación, cuantificación o identificación de las especies químicas. Esto está aplicado en muchas industrias, como sale ahí, se ocupa para el análisis ambiental, en algunas industrias petroquímicas, farmacéuticas y también, por supuesto, en la investigación de nuevas especies. En el caso de la espectroscopía, es un método que está basado en la interacción de la radiación electromagnética con el analito para poder identificarlo o determinar su concentración. A modo de base, nosotros tenemos que entender primeramente que la radiación electromagnética va a incidir en el analito va también a generar una respuesta, por ejemplo, absorber cierta cantidad de energía o liberarla, y esto nos va a producir una señal óptica que a través de los diferentes instrumentos y métodos matemáticos nosotros vamos a poder determinar la concentración de un analito en la muestra. En el caso de la radiación electromagnética, nosotros tenemos un largo espectro dividido por diferentes regiones. Tenemos que saber que la región del UV visible, que es la que vamos a trabajar, son de 180 a 780 nanómetros. Esta región, como sale indicada en la figura, se encuentra entre la luz infrarroja y los rayos X. La espectroscopía de absorción molecular es un método más utilizado para adquirir información sobre el analito. Hay dos partes importantes de la absorción molecular en el trabajo de las sustancias. Lo primero es que nos sirve para identificar ciertas sustancias químicas, podemos hacer un análisis cualitativo, y si queremos hacer un análisis cuantitativo, podemos determinar también su concentración. Todo esto a través de la medida de la radiación electromagnética emitida conforme la molécula o la sustancia regresa a su estado basal. Cuando hablamos de energía y de espectroscopía de absorción molecular, lo que tenemos que saber es que la absorción de la radiación UV visible se basa en la transición electrónica entre los niveles energéticos de los átomos de la molécula. Nosotros vamos a tener que las moléculas y los electrones tienen un estado basal. Los electrones más externos pueden ser promovidos a niveles de mayor energía. Y si nosotros le aplicamos esa energía necesaria para que este electrón sea promovido, lo que tenemos es que este electrón se va a encontrar en un estado excitado, para después liberar cierta energía y volver a su estado basal. Hay ciertos conceptos también que debemos tener en cuenta. Uno de los conceptos más importantes en esta nueva técnica es la transmitancia. La transmitancia se define como la fracción de la radiación incidente que es transmitida por una solución. Si nosotros lo queremos ver en la figura, nosotros vamos a tener cierta energía que va a estar entrando a una muestra. La muestra, como pueden verlo en la figura, la podemos tener en una cubeta. Una cubeta es como lo que sale ahí en la figura. Esa energía que llega a esa cubeta, si esa cubeta tiene un analito, va a haber cierta interacción, cierta absorción puede ser del analito de esa energía. ¿Para qué? Para que éste pase a un estado más excitado. Por lo tanto, hay cierta parte que va a quedar y va a interaccionar con el analito y hay otra que solamente va a pasar hacia un detector. Si nosotros hablamos que T es igual a la transmitancia está definida como P, que es la energía que está saliendo, por la energía que es incidente, o sea, P0. Y si queremos determinar el porcentaje de la transmitancia, no nos queda más que multiplicarla por 100. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta medición, el concepto que más
se ocupa es la absorbancia. La absorbancia se define como el logaritmo negativo de la transmitancia. A medida que la absorbancia de una disolución incrementa, ¿qué va a suceder con la transmitancia? Va a disminuir. Recuerden que es una parte absorber o es transmitir. Ahora, si lo pensamos matemáticamente, queremos saber cómo se define la absorbancia. La absorbancia sería entonces el logaritmo negativo o el logaritmo de P sub 0 por sobre P, que sería igual al menos logaritmo de T, que sería el logaritmo de la transmitancia. Para seguir con esta contextualización de los diferentes conceptos, hay dos leyes muy importantes en cuanto a esta técnica, la ley de Beer y la ley de Lambert. Por una parte, la ley de Beer nos habla que cuando un haz de luz atraviesa un medio absorbente de espesor constante, la cantidad de energía luminosa absorbida por este medio varía en forma directamente proporcional a la concentración de este absorbente en el medio. Por lo tanto, nos está hablando de que la luz que atraviesa esta cubeta que tiene un espesor constante va a ser directamente proporcional a la concentración del absorbente en el medio. Ya estamos relacionando la energía que estamos dándole al medio con la concentración. Por lo tanto, la energía absorbida va a ser proporcional a la concentración. Ahora, también existe la ley de Lambert. La ley de Lambert nos habla que cuando el haz de luz atraviesa el medio absorbente y este es de una concentración constante, la cantidad de esa energía luminosa absorbida va a variar directamente proporcional a la distancia recorrida por el paso óptico. Y esto es muy importante para que nosotros saber que tenemos que tener una distancia específica. O sea, la energía absorbida va a ser proporcional a esta distancia recorrida por el paso óptico. Si lo queremos explicar mejor, ahora la ley de Beer y la ley de Lambert se han fusionado para darnos la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer también nos habla de la absorbancia y nos dice que es directamente proporcional a la concentración de las especies absorbentes y a la longitud de la trayectoria. Lo voy a explicar con la ecuación que sale ahí. Nosotros tenemos que A es la absorbancia y ya sabíamos que este era el logaritmo de P sub 0 por sobre P. Eso es igual ahí a lo que dice que es un A, B y C. El A es una constante. Esa constante ya está definida y es de proporcionalidad y se llama absortividad. B es la longitud de la trayectoria. Muy en concordancia con lo que es la cubeta que nosotros utilizamos. Recuerden, siempre utilizamos ciertas cubetas para determinar esta concentración del analito. Y C nos está hablando ya de la concentración de las especies absorbentes. Por lo tanto, la absorbancia va a ser igual a una constante por la longitud de la trayectoria por la concentración de las especies absorbentes. Cuando nosotros expresamos esa concentración de esa ecuación en moles por litro, nosotros vamos a hablar que esa constante que se llama absortividad la podemos decir que es absortividad molar. Cuando vean en alguna parte que hablan de absortividad molar, es netamente porque la constante la han expresado en moles por litro. Por eso absortividad molar, moles por litro. B generalmente también se pone en centímetros y también tenemos representada la absortividad molar como un épsilon. Entonces, si nosotros nos referimos a esa ecuación, vamos a ver que la absorbancia es igual a este épsilon por B, que está en centímetros, y por C, que es la concentración de estas especies absorbentes. Seguimos. Yo al principio les hablaba que podríamos cuantificar o también identificar ciertos compuestos. Esta técnica nos servía para dos cosas.
Aquí, para la identificación, nosotros tenemos que ver que la absorbancia de la radiación electromagnética depende de la estructura química del compuesto que estamos analizando. He aquí, en la figura, dos compuestos. Uno que en realidad un compuesto que está oxidado y otro que está reducido. Si se fijan en su forma oxidada con la forma reducida, el espectro que nosotros podemos ver de la absorbancia cambia. Por lo tanto, esta técnica nos sirve para identificar un compuesto de acuerdo a las características de su espectro de absorción, lo que le llaman la huella digital del compuesto. Cada compuesto va a tener un espectro diferente. La ley de Lambert-Beer, como toda ley, también tiene unas limitaciones, que es donde nosotros sabemos que debemos trabajar. Las limitaciones que tiene la ley de Lambert-Beer es que a soluciones que están muy diluidas se puede aplicar, pero cuando las concentraciones se empiezan a elevar, esto pierde la linealidad debido a la interacción que hay entre las moléculas del analito. O sea, tenemos más concentración de analito, tenemos más interacciones y lo que va a hacer es que nosotros vamos a perder la linealidad. En la figura lo que se muestra es cuando nosotros vemos el compuesto y este compuesto, en vez de presentar una recta, empieza la recta a sufrir cambios en la linealidad y por lo tanto no nos permite predecir la concentración en muestras desconocidas. La instrumentación que se utiliza es un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es como se muestra en la figura, en las dos figuras que están en las diapositivas. El espectrofotómetro de absorción molecular UV visible puede ser tanto como está en el lado derecho, que generalmente es como a modo de un equipo que es bastante compacto, que se le puede levantar la tapa y hay un carril donde uno puede poner las diferentes cubetas, medir todas las cubetas a la vez. El equipo va midiendo cada una de las cubetas, pero uno ha cargado tan solo una vez un carril que puede tener 7 espacios para 7 cubetas, más o menos. Pero también hay otros equipos que solo nos permite medir una cubeta a la vez, como el que sale en la parte superior. Si se fijan, tan solo se puede poner una cubeta en el equipo y uno puede ir haciendo la medición de uno en uno. Eso es para que ustedes puedan ver que hay diferentes tipos, va a depender de la marca y de las opciones que nos den en cuanto al costo también del equipo. ¿Cuáles son los componentes básicos del espectrofotómetro? Bueno, el espectrofotómetro, si nosotros pudiéramos abrir este equipo o estos dos equipos, lo que veríamos que hay adentro es que hay una fuente, que es una lámpara. Hay un selector de longitud de onda que nos va a permitir seleccionar la longitud de onda a la que nosotros queremos trabajar. En la tercera parte nosotros encontraríamos lo que es la muestra, que es lo que nosotros vemos, que estaría netamente descrito por la cubeta que sale ahí o por una de las cubetas que está en el carril del equipo que podría estar abajo, un detector y un procesador finalmente de las señales y la lectura. Los espectrofotómetros dan directamente la lectura en absorbancia o bien el porcentaje de transmitancia. Ahí, dependiendo del equipo, es la respuesta que uno le va a dar. Pero generalmente esto ya está determinado para que usted le dé la absorbancia. La fuente. En el caso de la primera parte de un espectrofotómetro, la fuente consiste en una lámpara que emite un espectro de longitud de onda determinada. Dependiendo de la región de longitud de onda de trabajo, es la fuente que nosotros tenemos que utilizar, o sea, es la lámpara que nosotros tenemos que utilizar. Ejemplo de ello, la tabla sale que si nosotros queremos trabajar desde 160 a 380 nanómetros, deberíamos utilizar lámparas de hidrógeno o de deuterio. También hay lámparas que se utilizan que son de tuxteno, que emiten en el visible. Para el caso del segundo componente, tenemos que el selector de la longitud de onda consiste en un filtro que se interpone en el paso de la luz, absorbiendo gran parte y dejando pasar solo la longitud de onda que uno desea utilizar.
Por lo tanto, si nosotros tenemos en un equipo y nosotros le decimos que trabaje a cierta longitud de onda, este equipo lo que va a hacer es que tenés una ranura de entrada y a través de los diferentes espejos cóncavos y las rejillas va solo a sacar la longitud de onda deseada por la ranura de salida. En el paso número 3, que nosotros teníamos que era la muestra, lo más importante de aquí es la cubeta. La cubeta son los contenedores, o que pueden llamarse también celdas, que permiten que la radiación electromagnética pase sin absorberla o desviarla. Es por eso que hay distintas cubetas de distintos materiales y nosotros tendríamos que elegir la cubeta a la longitud de onda que queremos trabajar, la que no interfiera con la medición que queremos realizar. Para el caso del detector, el detector es un dispositivo que va a detectar y va a cuantificar la radiación electromagnética. Lo que hace esto es convertir esta respuesta del instrumento en una señal medible. En realidad lo que usted va a ver es que va a tener un detector que le va a ayudar con ciertos detectores de fotones que pueden ser fototubos, tubos fotomultiplicadores, hay fotodiodos. Todos estos detectores lo que va a hacer es que va a tomar esa respuesta y la va a transformar en una señal medible. El análisis espectrofotométrico, como ya les decía, es un método que se basa en la absorbancia de una sustancia de concentración desconocida, porque nosotros queremos determinar la concentración de un analito en una muestra. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que si nosotros queremos saber la concentración desconocida de este analito, vamos a utilizar ciertos patrones que van a ser soluciones que nosotros vamos a realizar de concentración desconocida para realizar ciertas curvas que nos permitan interpolar esta muestra desconocida y nosotros poder determinar así la concentración. A la vez, también es importante saber que hay que descartar la absorbancia de las interferencias. Para ello, lo que siempre se realiza es un blanco. El blanco va a contener todos los componentes del sistema menos lo que nosotros deseamos medir. Esto va a hacer que si nosotros medimos un blanco y si ese blanco nosotros se lo restamos a la muestra, le estamos restando todo y solo nos va a quedar la señal que se produjo por el analito que estaba presente en esta muestra. Los métodos de cuantificación más importantes de la absorción molecular hablan de la curva de calibrado y también de otro método que se llama adición patrón que vamos a ver a continuación. En el caso del espectro de absorción, nosotros la primera pregunta que deberíamos realizarnos es ¿cuál es la longitud de onda que debo elegir? Para ello, lo que uno hace es poner una cubeta en el espectrofotómetro y hacerle lo que se llama un barrido. Seleccionar cierto rango de longitud de onda y que el equipo mida en cada una de ellas. Luego que el equipo realice eso, nosotros tendríamos que ver una gráfica como la que sale en la diapositiva. Que esta gráfica lo que presenta es un máximo. El máximo de absorción a la determinada longitud de onda es lo que se le denomina la longitud de onda analítica. Es decir, cuando nosotros vamos a ver la presencia de este máximo, esta es la longitud de onda analítica que nosotros deberíamos trabajar. Si nuestra sustancia tuviera este comportamiento, deberíamos elegirla justo la longitud de onda que esté en el máximo. Lo único que nosotros tenemos que saber es identificar abajo cuántos nanómetros, de cuánto es la longitud de onda analítica que vamos a medir. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué utilizamos y seleccionamos la longitud de onda analítica? Podemos tener diferentes bandas. Aquí existe en este dibujo para demostrativo una banda C, una banda A y una banda B. Y en el segundo gráfico vamos a tener la representación de cada una de las bandas. Si se fijan en el máximo de longitud de onda, lo que se le llama longitud de onda analítica, se puede medir
el espectro de absorción con la mayor sensibilidad en la medida, y eso nos va a hacer también que la curva sea mejor y que no tengamos errores al momento de interpolar nuestra muestra problema en una curva. Veamos ahora lo que ya les estaba anticipando, una curva de calibrado. Una curva de calibrado es lo que se muestra aquí en la diapositiva. Vamos a tener dos ejes, el eje de la X, que generalmente usted va a tener que representar la concentración, ya sea las distintas unidades, y en el eje Y va a presentar lo que es la absorbancia. Cuando nosotros tenemos una recta, está la ecuación de la recta, que esta se refiere a que Y es igual a M por X más B, representando M como la pendiente y B el intercepto, o sea, donde esta recta choca con el eje Y. Para el caso de la absorbancia, esta Y va a representar la medida de absorbancia en la pendiente y esta X va a representar la concentración, desconocida en este caso para las muestras problema. Y B también es el intercepto que ya lo habíamos visto arriba en la ecuación. Por lo tanto, se determina la absorbancia a la longitud de onda analítica para una serie de soluciones de concentración exactamente conocidas. Con eso hacemos la regresión lineal y ya después solo nos queda interpolar una muestra en nuestra regresión lineal. Para cuantificar la muestra problema, ¿cómo se interpola la muestra en la recta? Nosotros vamos a tener los dos ejes, el eje de Y y el eje X, que habla de la absorbancia y la concentración. A cierta concentración, 1, que vamos a empezar en este caso del más diluido al más concentrado, vamos a tener cierta absorbancia que va a ser A1. Si nosotros agregáramos otro patrón de una concentración 2, que sería una concentración más concentrada, un número mayor, también deberíamos tener mayor absorbancia, por lo que ya les explicaba de las leyes de Lambert y Beer. Luego así con la medición número 3 y así consecutivamente con la medición número 4. Si se fijan, todas esas X van a formar la recta. Por lo tanto, lo que nos queda para determinar la muestra problema es tan solo poner la muestra problema en el espectrofotómetro, que nos va a dar una absorbancia. Como ya tenemos una curva realizada, solo tenemos que ver cuánto de absorbancia corresponde a la concentración de la muestra problema, porque ya tenemos una curva que nos permite determinar la concentración. En el caso de la adición patrón, también es un método de cuantificación, pero que se realiza cuando nosotros tenemos un efecto que se llama efecto de matriz. Cuando la muestra presenta interferentes que absorben en la misma longitud de onda que nuestro analito, todos esos interferentes que están en la matriz, que están en toda la muestra, recuerden, tenemos una muestra que puede tener diferentes componentes y el componente que queremos medir es el analito, todo el resto es la matriz y ese efecto que va a producir todos esos interferentes se llama efecto de matriz. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un efecto de matriz, como sale aquí en el dibujo, vamos a tener que la señal del analito en la matriz real va a ser como la que se representa en la figura, pero la señal del analito en los patrones en una matriz ideal va a ser diferente, va a tener diferencias porque muchas veces a lo mejor ciertos compuestos que no son nuestros analitos están absorbiendo, por lo tanto nos están dejando otra curva que no es la real. ¿Cómo se trabaja el método de adición estándar? El método de adición estándar o adición patrón se va adicionando cantidades crecientes de patrón y la misma cantidad de muestras. En el caso anterior, a diferencia, nosotros ¿qué hacíamos? Hacíamos una curva y luego en el espectrofotómetro medíamos la muestra y lo que hacíamos es nada más que después, al saber nuestra curva, ver cuánta era la absorbancia de nuestra muestra problema y determinar la concentración. Aquí, en la misma curva, vamos ya a tener la muestra problema, pero vamos a tener la misma cantidad de esta muestra problema en cada uno de las disoluciones. Ahora, lo que se hace en la adición patrón es una extrapolación a una señal cero.
para luego decir que la concentración de nuestra muestra, a través de la regresión lineal, decir que es la concentración X, la concentración desconocida, es igual al intercepto dividido en la pendiente. Ya vamos a ver un ejercicio de eso. Por lo tanto, tenemos la curva de la adición patrón, hacemos la extrapolación como se veía en el gráfico anterior, extrapolación a la señal 0, que va a depender de la curva por donde pase esto. Aquí en este caso pasa al otro eje. Y lo que nosotros tenemos es nada más que después de que hacemos la extrapolación, sabemos cómo es la representación de la recta. Y si decimos que y es igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a menos b dividido en m. Esto va a depender si este intercepto nos da positivo o negativo, pero en realidad lo que nosotros tenemos que saber es que esto es un valor absoluto. No hay concentraciones negativas, por lo tanto, el número que le dé, si le da negativo, también es como al estar en un valor absoluto, también deberíamos obtener un valor positivo, porque no hay concentraciones que sean negativas. Parte experimental. Para el caso de la parte experimental, lo primero que hay que hacer conciencia es cómo hacer los cálculos para esta regresión lineal. Aquí en el caso de la regresión lineal se los voy a explicar cómo se hace con la calculadora, pero también lo pueden hacer usando Excel. Para usar el Excel, lo que deben hacer es hacer un gráfico de dispersión y luego representar la línea de tendencia donde les dé la ecuación y el R cuadrado. Y ahí directamente van a aparecer los números de la recta. En el caso de hacerlo con calculadora, usted tiene que hacerlo en un modo de regresión lineal, que generalmente todas las calculadoras tienen una función que habla mode, que es el modo. El rec significa regresión y lin significa lineal. Entonces, en una calculadora científica lo que usted tiene que buscar primero es el modo, luego insertar la regresión lineal. Al tener el modo en regresión lineal, tienen que ingresar cada dato como X y como Y. Recuerden que tenemos dos ejes, X y Y. En el caso del X la concentración y en el caso de Y la absorbancia. Ejemplo, si yo tengo un X, va a ser X igual a 10 molar y la absorbancia a 0,08. El dato que debo ingresar en el número 1 va a ser 10, con la coma que sale en la parte científica de la calculadora, y 0,08. Luego presiona M+ para que el dato quede guardado en la calculadora. Ahí generalmente en las calculadoras científicas aparece un N1, o sea que usted ya tiene un valor de muestra 1. Luego tiene que ingresar todos los datos de la calculadora y ahí les van a ir apareciendo N2, N3 de la misma forma, siempre presionando el M+. Luego de ingresar todos los datos de la curva, para ver los datos del R cuadrado y la pendiente y el intercepto, puede presionar la tecla Shift que tienen la mayoría de las calculadoras, y al presionar Shift 2 van a aparecer los datos entregados como A, B y R, donde A es el intercepto, B es la pendiente y R es el coeficiente de relación. Tienen que elevarlo al cubo porque nosotros tenemos que ver el R cuadrado. Un coeficiente de correlación cercano a 1 nos dice que la correlación de los datos a esta regresión lineal, a este ajuste lineal, es bastante bueno. Van a ver que cuando los datos tienen una correlación lineal 0,9999 o muy cercano a 1, la recta es cada vez más perfecta. Eso también nos habla de que podríamos tener una buena recta para determinar la concentración real del analito en una muestra. En el caso de la determinación de permanganato de potasio en la muestra, vamos a tener dos procedimientos en laboratorio. El primer procedimiento es la curva de calibrado. Para ello deben realizar los cálculos necesarios para preparar 50 mililitros de una solución 0,01 molar de este permanganato. ¿A partir de qué? De una disolución que está más concentrada. Si se fijan, está a 0,1 molar.
Por lo tanto, a través de la ecuación que iguala los 1000 equivalentes o los milimoles, nosotros podríamos decir que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. La concentración 1 podríamos dejarlo como la disolución patrón que está concentrada. El volumen 1 sería el X, sería lo que nosotros necesitamos tomar de ese patrón que está concentrado. Y en la parte de concentración 2 por volumen 2 sería la parte que está diluida, lo que deseamos preparar, que son 50 mililitros en una disolución 0.01 molar. Cuando hagamos ese cálculo, deberíamos tomar la alícuota con una pipeta forada y enrasarlo con agua destilada. El siguiente paso sería realizar la curva de calibrado. La curva de calibrado se indica en la tabla y se realiza en aforos de 25 mililitros. La disolución que vamos a emplear es la que hemos preparado anteriormente, la diluida de 0,01 molar. En la tabla se indica cuántos mililitros deberíamos agregar para hacer cada una de las disoluciones en los aforos de 25 mililitros. Una vez que tengamos esta tabla, vamos a determinar las concentraciones molares de cada una de las disoluciones de permanganato en cada aforo. Con eso ustedes podrían completar la tabla, que es la tabla que está aquí. Una vez que tengan la concentración, que son los números, las concentraciones que están ahí, con una disolución concentrada de la serie, generalmente uno puede tomar en un punto más alto de la curva, la que está más concentrada, deberíamos trazar un espectro de absorción. ¿Entre cuánto? Entre 500 y 600 nanómetros y determinar la longitud de onda analítica. ¿Se acuerdan? Esa parte que nosotros teníamos, esa curva en el punto máximo. Ahí represento curvas diferentes porque generalmente en los libros se muestra casi una especie de curva gaussiana. Pero lo que nosotros podemos tener son curvas que tienen ciertos incrementos que no son el máximo, pero ciertos incrementos que nos va dando la molécula. Usted tiene que tomar el máximo, el punto que está más arriba en cuanto a la absorbancia. Luego va a medir las absorbancias de toda la serie a la longitud de onda que destacó como la longitud de onda analítica. Y va a utilizar una disolución blanco como agua destilada, porque aquí lo que tiene es el patrón en agua destilada, por lo tanto la matriz es solo agua. Una vez que tenga la muestra problema, va a llenar la celda. Esta muestra problema, recuerden que es la que es de concentración desconocida. Si hay que realizar alguna disolución previa, siempre se les indica en el laboratorio. Y vamos a medir la longitud de onda analítica, en realidad también la longitud de onda de la muestra problema. Una vez que tengamos la longitud de la onda de muestra problema, vamos a interpolar dicha absorbancia en la gráfica de la curva de calibrado y determinar la concentración molar de este permanganato. Si hubo una dilución en la muestra, usted tiene que aplicar el factor de dilución para obtener el valor correcto en la muestra inicial. Ejemplo. Supondremos que los valores de absorbancia de este análisis fueron los que están en la tabla. O sea, si nosotros tenemos esa concentración milimolar, podríamos tener esas absorbancias que salen ahí. Tendríamos la parte que va en el eje X y la parte que va en el eje Y. Para calcular el valor de la pendiente o el intercepto, lo pueden hacer de forma que tengan con la calculadora o en Excel. En el caso de la curva de calibrado, una vez que la tengan graficada, por ejemplo, si lo grafican en Excel, van a tener el valor de la ecuación de la recta y el R cuadrado, que como si les dije, tiene que ser lo más cercano a 1. En este caso es 0,99837. Tienen la pendiente y tienen el intercepto. Una vez que tienen esos valores, usted sabe que, por ejemplo, la muestra de absorbancia le dio 0,319. Con esos valores ya puede calcular la concentración de la muestra. Si tenemos que la ecuación de la recta es la que sale aquí, nada más nos queda decir que I es igual a la absorbancia, como decía en las diapositivas anteriores, por lo tanto nos queda despejar la X, que sería la concentración de este permanganato.
En el caso de determinar la concentración, tiene que despejar la ecuación. En este caso, si despeja la ecuación, lo que le va a dar es un valor de 0,2312 milimolar. Recordar siempre que si usted aplica un factor de dilución, tiene que multiplicarlo para determinar la concentración real de la muestra problema. En el caso de la adición patrón, va a preparar aforos en función de la siguiente tabla. Usted tiene la muestra problema, que le va a agregar la misma cantidad conocida, y el patrón va a ir en aumento. Recuerden, van a ir en aumento para determinar los diferentes puntos de la curva. Cada aforo se completa con el agua destilada y va a determinar las concentraciones molares del permanganato adicionadas a la serie de aforos. Puede determinarlo porque tiene la concentración de este patrón, va a tener el aforo que son 25 ml y cuánto adicionó en cada uno de los aforos, son 0,25. A lo mismo, concentración por volumen es igual a concentración por volumen. Va a graficar estas concentraciones versus la absorbancia. Por ejemplo, si tenemos estas concentraciones y estas absorbancias, lo que debemos saber es que nosotros tenemos los valores de intercepto y la pendiente. Al tener los valores del intercepto y la pendiente, como sabíamos que se hacía en la ecuación de la adición patrón, y se extrapola y se dice que es 0. Luego de esto, lo que nosotros vamos a tener es que nosotros vamos a tener que dividir este intercepto, que en este caso es menos B dividido en la pendiente, y nos va a dar la concentración en milimolar. Esa concentración en milimolar es la concentración que hay en la muestra. Si hubiera un factor de dilución, habría que aplicarlo a la muestra final. Ejercicios. En el primer ejercicio demostrativo, dice que se analizó fósforo mediante absorción molecular tras formar un complejo coloreado de este elemento, el cual presenta un máximo de absorción de 650 nanómetros. Aquí ya nos están dando la longitud de trabajo, la longitud de onda analítica. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada muestra en la curva de calibrado. Hay 4 puntos de la curva con las 4 concentraciones aquí, y además las 4 absorbancias que ya después se han determinado con el espectrofotómetro. Además, se dice que se pesó 2,4690 gramos de una sal, se disolvió y aforó a 100 mililitros, arrojando esta disolución un valor de absorbancia de 0,135. Hay 2 preguntas. La primera habla de que con los datos entregados, obtener la ecuación de la recta, en la que se relaciona la absorbancia con la concentración, y en la pregunta B dice que determinemos la concentración de fósforo en la muestra problema expresando el resultado en porcentaje peso-peso. Para el caso de la curva se puede hacer, para el caso de la primera pregunta, se puede hacer tanto con la calculadora, como ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, obviamente va a depender de la calculadora que ustedes tengan, y también podemos ayudarnos de la herramienta de Excel. En el caso de la herramienta de Excel deberían poner los datos de la concentración en el eje X y en el eje Y deberían poner los datos de la absorbancia. Una vez que seleccionen esto, se van a la parte de insertar. En la parte de insertar salen gráficos, seleccionan el gráfico de dispersión. Y una vez que seleccione el gráfico de dispersión, debería salir un gráfico que va a obtener los 4 puntos de su curva. El gráfico al principio puede que no tenga la relación lineal, la tendencia lineal. Por lo tanto, usted lo que va a hacer es con el clic derecho, va a agregarle la línea de tendencia, como sale aquí en la diapositiva. Cuando agregue la línea de tendencia, ahí recién va a aparecer la tendencia lineal si es que no le aparece al principio. Y en la parte también derecha, o dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan,
va a salir el formato de la línea. En la parte de abajo tienen que poner que quieren presentar la ecuación en el gráfico y representar el valor de R cuadrado en el gráfico. Una vez que tengan eso, deberían tener un gráfico como este. Absorbancia en el eje Y, concentración en el eje X, la curva descrita, ya sea visualmente, aquí nosotros podemos ver los 4 puntos y también la expresión matemática que representa esa curva. Si se fijan, el R cuadrado es muy cercano a 1, es 0,9996. Por lo tanto, la recta está casi perfecta. Si se pueden fijar, los puntos están muy cercanos a lo que es una tendencia lineal. Ahora, si nosotros lo vemos en la ecuación matemática, debemos saber que Y era la absorbancia, entonces el eje Y representa la absorbancia. En el caso de la pendiente está descrita aquí, el 3, si le sale esa E menos 0,5, representa la exponencial, por lo tanto tenemos los 5 ceros. Y también tenemos el intercepto. La X representa el eje de la concentración, por supuesto, como lo pueden ver también en el gráfico. Para el ejercicio deben recordar que dice que se pesaron 2,4690 gramos de una sal. Esta se disolvió y se aforó en 100 mililitros, arrojando una absorbancia de 0,135. Por lo tanto, no nos queda más que agregar este valor al número de la absorbancia y despejar la X. Una vez que despejamos la X, podemos tener la concentración de la muestra problema. Esta concentración va a estar en la misma unidad que está el gráfico. El gráfico, ese dato lo tenemos desde la tabla, que la concentración está en miligramos por litro. Por lo tanto, como sabemos que la concentración está en miligramos por litro y nos piden el porcentaje peso-peso, nosotros lo que podemos hacer es ver la unidad, sacar la unidad de litros para solo dejarlo en miligramos al inicio. Si nos vemos, el aforo era de 100 mililitros aquí. Por lo tanto, como salía aquí también como les dejé, por lo tanto ustedes lo pueden multiplicar por 0,1, que representan los 100 mililitros, se nos va la unidad de litro, porque esto está en el denominador, y este está en el numerador, por lo tanto se puede ir la unidad de litros y nos quedan los miligramos. Si esos miligramos los representamos como gramos y los ponemos por sobre la masa inicial, lo multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje peso-peso. En el ejercicio número 2, dice que se realiza una cuantificación de permanganato por absorción molecular para determinación de dicha especie. Se prepararon 5 soluciones. Tenemos casi la misma tabla anterior, nada más que si se fijan aquí en la tabla sale la muestra problema, que han añadido en cada uno de los puntos 2 mililitros de muestra problema. Eso ya lo está reflejando que estamos trabajando con adición patrón, no con la curva de calibración normal. Por lo tanto, tenemos que fijarnos para hacer el cálculo, que cuando hagamos el cálculo, para obtener el valor de la muestra, debemos hacer esa relación que nos dice que es menos B dividido en la pendiente. Sigamos con la lectura del ejercicio. Dice que cada solución se aforó a 50 mililitros utilizando una solución patrón de óxido manganeso, 50 miligramos por litro, para el análisis de la muestra problema. Se tomaron 2 mililitros de la muestra original y se aforaron a 50 mililitros. Por lo tanto, el factor de dilución, en este caso, podemos tomarlo como 25 si fuera para los equivalentes. En este caso, las absorbancias obtenidas salen en la tabla de abajo. Por lo tanto, deberíamos hacer lo mismo, ya sea con calculadora o con Excel, determinar la curva. Saber cuánto vale la pendiente, cuánto vale el intercepto. Una vez que tengamos la curva como esta, vamos a tener la ecuación que está acá. Y como ya les decía, en este caso es una adición patrón. Si se fijan también aquí me gustaría que pudieran observar que la curva, el R cuadrado, es un poco menor al ejercicio anterior. Y si se pueden fijar, hay un punto, que es el tercer punto, que está un poco desviado de lo que es la ecuación de la recta, de la tendencia lineal. En el caso de la unidad, está en miligramos por litro. Por lo tanto, esa es la concentración que nosotros tenemos. Y la ecuación es la misma, pero el cálculo es diferente. Recuerdan que había que extrapolar, en este caso, a hacerlo a 0 y después determinar que
con esto nosotros podemos determinar la concentración de la muestra problema, diciendo que el intercepto, que es el que está aquí, lo dividimos por la pendiente, nos da el valor de la muestra problema, en qué unidad, en miligramos por litro, y lo multiplicamos por el factor de dilución. En este caso el factor de dilución es 25, por lo tanto no nos queda más que multiplicarlo por 25 y así obtendríamos el valor de la muestra problema. Tercer y último ejercicio demostrativo. Dice que para determinar la concentración de una muestra problema de permanganato de potasio por absorción molecular, se prepararon 5 soluciones y las absorbancias obtenidas fueron las siguientes. La tabla tiene diferentes columnas. Los aforos representan cuántas soluciones se hacen en el ejercicio, que son 5. El volumen de la muestra problema, que también nos viene a decir que si adicionamos muestra problema de una cantidad constante, estamos hablando de una adición patrón. Luego tenemos el volumen de la disolución, que tiene una concentración 0,01 molar, que va a los diferentes volúmenes en orden creciente, si se fijan 0,025 para ir haciendo lo que es esta curva, la concentración que ya está calculada y la absorbancia que le han dado después de la medición en el equipo. La pregunta dice que qué concentración presenta la muestra problema considerando un factor de dilución de 2. Ya nos dan todos los datos, así que nada más tenemos que representar y hacer la curva en el ejercicio. Insisto, hay que mirar también cómo va la curva porque si, por ejemplo, experimentalmente tuviéramos un punto muy abajo o muy arriba, tendríamos que eliminarlo o repetirlo. En este caso sigue la tendencia de la recta, pero también hay algunos puntos que están un poco más lejanos y eso hace que nuestro R cuadrado disminuya. Aquí están los valores de la pendiente, del intercepto, así que como es una adición patrón tenemos que trabajarlo de la misma forma que trabajamos el número anterior. En el caso del número anterior lo que teníamos que hacer, que el intercepto lo dividíamos por la pendiente. La unidad del ejercicio aquí era molaridad, la concentración, por lo tanto son moles por litro. Siempre hay que fijarse bien en la unidad, mol por litro, y ya nos decían que aplicáramos un factor de dilución de 2, así que lo único que nos queda es multiplicarlo por 2. Esos serían todos los ejercicios de este prelaboratorio número 5.